Bien, muy buenas estimado profesor y adjuntos. El día de hoy voy a pasar a hablarles sobre el tema que he escogido para el presente trabajo, el cual se denomina Apuntes sobre el uso correcto de Iura no curia a propósito de la sentencia de la Corte Superior de la Libertad. Contradicción respecto al contradictorio. Bien, el actual desarrollo y uso jurisprudencial del principio de Iura no curia por parte de nuestros jueces es disparejo y contradictorio. Abundantes sentencias que no solamente difieren con respecto a los límites y el momento en el que se debe usar, han provocado que cierto grupo importante de la doctrina haya querido rechazar completamente el uso de este principio, ¿no? Pese a ello, dentro de tanta incertidumbre, la Corte Superior de Justicia de Lima, en un intento de ofrecer límites para su aplicación, ha establecido tres parámetros objetivos que podrían ayudar a los jueces a conducir a un caso. ¿Podrían ayudarlos o no? Vamos a ver. Antes de pasar a analizar estos parámetros objetivos por parte de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, haré un breve repaso acerca del significado y los límites del principio de iure novit curia, reconocido en nuestro Código Procesal Civil. Bien, de esta forma tenemos que nuestro Código Procesal Civil en el artículo 7 del título preliminar menciona que el juez debe aplicar el derecho que corresponda en el proceso cuando las partes no la invoquen o la hayan hecho erróneamente. De esta definición podemos deducir que el juez debe hacer una recalificación normativa cuando las partes lo hayan hecho mal o cuando no lo hayan hecho. Ahora, continúa el artículo mencionando que el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos que no hayan sido alegados. Esto quiere decir que el juez no puede agregar ni pedidos ni hechos que las partes no hayan mencionado en el proceso. Bien, si bien esta norma parece establecer unos límites y unos parámetros respecto al uso, considero que son insuficientes para una aplicación verdadera que no vulnere diversos derechos y principios. Tres de estos principios fundamentales que el iure novit curia no debe vulnerar son los siguientes: el principio de congruencia, el principio de imparcialidad y el principio contradictorio. En primer lugar, respecto al principio de congruencia, tenemos que el juez debe pronunciarse acerca de lo que las partes han solicitado en virtud al debate que se plantea durante todo el proceso. En este caso, el principio de congruencia guarda relación con la segunda oración del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil, al establecer que el juez no puede ir más allá del petitorio, es decir, el juez no puede evitar pronunciarse sobre lo que las partes plantean ni pronunciarse respecto a algo que las partes no han pedido. Entonces, esto es el principio de congruencia, ¿no? La relación que debe existir entre la sentencia y lo que las partes piden, y el juez debe pronunciarse sobre lo que esas piden y evitar pronunciarse sobre lo que no piden. Bien, en segundo lugar tenemos el principio de imparcialidad, que si bien no está reconocido literalmente en nuestra Constitución Política del Perú, debe interpretarse en virtud del artículo 139, inciso 2, en el que se señala y se hace mención a la independencia del juez. Este principio tiene como fundamento el hecho de que el juez no puede intervenir como parte de ninguna forma en el proceso, ni tampoco bajo ningún sesgo o influencia alguna. Esto es un poco difícil, pero bueno, básicamente es lo que este principio busca alcanzar, ¿no? Esto implica que el juez, como impartidor de justicia, está subordinado a lo que las partes le otorgan, haciendo las veces de un director de cine, dirigiendo, ¿no?, el proceso finalmente para llegar a una conclusión lo más justa posible y, bueno, obviamente sin vulnerar el siguiente principio, que es justamente el principio al contradictorio, y justamente es este principio el que está en cuestión y el que plantea el inconveniente respecto a lo que ha emitido la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Este principio no solo garantiza que Lima menciona, ¿no?, que este derecho, el derecho a la defensa en sí misma, no solo garantiza que en el proceso el demandado tenga la posibilidad abstracta de defenderse contra la demanda interpuesta en su contra, sino que en el proceso se encuentre diseñado mediante una estructura contradictoria. En ese sentido, lo que se busca es que la contraparte pueda participar activamente del proceso cada vez que se produzca una situación nueva. En este caso, una invocación por parte del juez de una recalificación normativa implicaría o activaría el uso de este contradictorio, ¿no? Entonces, el iure novit curia no debe vulnerar bajo ninguna circunstancia el derecho del contradictorio en ninguna fase del proceso. Bien, una vez dicho esto,
vamos a analizar los tres parámetros objetivos que ha señalado la Corte de Justicia, Corte Superior de Justicia de la Libertad, que son los siguientes. El primero de ellos menciona que los hechos mencionados para la evaluación del juez deben ser claros, precisos y jurídicamente relevantes. Bien, respecto a este punto, Cavani menciona que para que se lleve a cabo una organización del proceso adecuado, el primer elemento importante debe ser la delimitación de los hechos esenciales, dado que estos tienen la capacidad de conducir a un proceso de fundabilidad o infundabilidad. Entonces, vemos que la Corte empieza a manifestarse en relación no solo a una clarificación y a un pedido hacia las partes para que éstas hagan una selección correcta de los hechos relevantes, sino también estamos viendo que la Corte se está orientando a la oportunidad en la que el uso de este principio podría darse, ¿no? Como es la fijación de los puntos controvertidos. Sin embargo, esto va a cambiar más adelante. El segundo parámetro menciona que se verifica el respeto de contradicción en el desarrollo del proceso, el cual adquiere vigencia con el emplazamiento de la parte demandada con la demandada con la demanda. Ello permitirá que los demandados ejerzan a plenitud su derecho a la contradicción respecto a los hechos que relevantes del conflicto, ¿no? Entonces esto está en concordancia con el anterior punto. Este punto entonces es importante porque la Corte hace hincapié que si bien los hechos no tienen una buena calificación jurídica, estos sí están clarificados y son precisos, y por lo tanto la contraparte puede defenderse respecto a estos. Pero ya vamos viendo que algo no está cuadrando, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo que la Corte ha querido decir es que se evite sentencias, o lo que debió haber mencionado la Corte es que con esto se evite sentencias que aplican el aforismo en una etapa tardía del mismo, que impidan que la parte demandada ejerza su derecho al contradictorio. Como se mencionó anteriormente, el uso del iura nudi curia no debe vulnerar bajo ninguna circunstancia la oportunidad de defenderse a la contraparte. Finalmente, la Corte menciona el tercer parámetro bajo el cual las alegaciones fácticas expuestas por la parte demandante y absueltas por la parte demandada hayan sido plenamente identificadas en la fijación de puntos controvertidos, ya que ello permitirá delimitar aquello que es objeto de litigio y obligará futuramente al juez a emitir la sentencia acorde a derecho. Entonces, la Corte Superior menciona, en adición a este punto, y discrepo completamente que una vez delimitados estos tres elementos, el juez sentenciará aplicando el derecho que corresponda. Tenemos entonces que si bien se ha hecho una correcta fijación de puntos controvertidos a través de una delimitación de hecho y los medios probatorios para tomar una decisión, el juez debe aplicar el iura nudi curia después de la fijación de los puntos controvertidos y en caso excepcional en la mencionada etapa. Esto en la práctica impediría el uso al derecho al contradictorio, dado que las partes y el juez no han tenido un diálogo respecto a la calificación normativa. Yo me pregunto, ¿en qué momento la contraparte podrá hacer uso del derecho al contradictorio si no es en la fijación de puntos controvertidos, en donde justamente debe haber una participación activa de las partes para llegar a una conclusión lo más justa y precisa posible? Si el juez decide hacer el uso del iura nudi curia una vez terminado este procedimiento, se estaría vulnerando el derecho al contradictorio de la contraparte, quien, pensando en defenderse de los hechos y la calificación erróneamente propuesta por la parte demandante, va a ejercer su derecho al contradictorio, desconociendo que el juez cambiará futuramente la calificación normativa, ¿no?, de la parte demandante, haciendo un mal uso del iura nudi curia. Bien, finalmente y en conclusión, la Corte, en un intento valorable de establecer parámetros para un uso correcto de este principio, incurre en una contradicción total respecto al principio del contradictorio, ya que ésta menciona que como norma general el uso del iura nudi curia debe hacerse después de la fijación de los puntos controvertidos, básicamente en la sentencia, y excepcionalmente en la fijación de los puntos controvertidos. Esto corresponde a una violación al derecho al contradictorio que justamente se plantea como el segundo parámetro objetivo de la Corte. Una contradicción completa. Gracias.